En unos minutos vamos a tomar contacto dentro de la columna con el discurso de Labaña. Ojalá que esté hablando de cómo recuperar la industria, de cuál es su plan para que lo que hoy es noticia en algún momento cambie en la Argentina. Es bueno que unos cuantos hombres que están pugnando por el poder puedan decirnos qué rumbo hay que tomar para recuperar esto que el actual gobierno ha tirado abajo de una manera deliberada, porque cree en la soja, cree en levantar lo que da la tierra y entregarlo al mundo. Y esto sin valor agregado, sin trabajo, sin mano de obra, es nada para el país. El campo no da trabajo. Genera, sí, es cierto, como decíamos antes, en algunos pueblos algo de construcción, el movimiento del comercio. Es indirecto. Pero el campo no puede dar trabajo porque la propia tecnología se lo impide, ni siquiera es egoísmo. Y además el trabajo que da, sabemos perfectamente que en buena parte es el negro, aunque no todos sean así. Sin industria no hay un país, menos la Argentina, que después de Perón se acostumbró a ser un país pensado a partir de la industria. Por eso el trabajo, por eso la palabra obrero. Y esto que está ocurriendo ahora con este número devastador de la caída de la industria, no sé cuántos meses seguidos ya, un 8,8%. Es un número terrible. Así que esperamos que cuando hable Labaña y cuando hablen otros candidatos que seguramente irán pasando en estos horarios en tiempos de elecciones, den alguna idea, dejen sentencias de cómo esto se puede combatir. Mire lo que pasa con las pymes industriales. Ayer hablábamos de todas las pymes, hoy hablamos de las pymes industriales. La política de ajuste se devora 50 pymes por día, pero de las pymes industriales, 1.500 por año, con lo cual estamos hablando de las que generan industria. Así no se puede recorrer ningún camino, como Leonardo Bilansky, que es de una sociedad de empresarios que buscan la superación en la Argentina, nos dice ahora. Brutales que está llevando adelante el gobierno nacional, que nos hundió a todos los argentinos desde mediados del año pasado en la recesión. Según el propio Ministerio de Trabajo, se pierden 1.000 puestos laborales cada 24 horas. Así que si contemplamos que las pymes que tienen entre 1 y 200 puestos de trabajo son el 99% de las empresas, este dato absolutamente contrastable con la realidad. Ojalá que pueda ser así. Sabe que la Pelo Pincho, la fábrica, está echando gente también. Porque seguramente no le compran. ¿Quién puede pensar hoy en una Pelo Pincho? Más adelante vamos a hablar de lo que cuesta el pan. Usted sabe lo que son las facturas y todos los etcétera. ¿Quién se puede dar el gusto de una Pelo Pincho en este momento? Entonces se vende menos, como pasa en todo. Y en consecuencia se reduce el trabajo y echan a los obreros, en vez de poderlos tomar, como sucedió hasta el 2015. Despidos en la firma Pelo Pincho. La empresa, que es de San Luis, echó a 38 trabajadores por la muy fuerte caída de la demanda. Mire, vamos a tomar un dato que es un horror. El gas que hoy día toman las empresas es el mismo que tomaban en 1996. Porque en 1996 la industria también había caído a los límites pavorosos de hoy día. Este es el dato. Demanda de gas de las textiles ha caído a niveles de 1996. No necesitan gas porque no están abiertas muchísimas fábricas. Esto es lo que está pasando con las textiles, que tienen hoy día menos del 50% de las máquinas que se podrían utilizar completamente paradas. Mira lo que pasa con el gas. A propósito, casi 2 millones de usuarios optaron por el GNC, es decir, el modo gas en lugar del modo nafta. 2 millones de usuarios optaron por el GNC. Claudia Salto, nuestra compañera, estuvo haciendo una nota al respecto. Siempre hubo distintas épocas en donde mejoró el trabajo. La mayor fue en la crisis del 2001. Claro. Ahí, una vez que empezó a salir el país del problema, hubo una gran afluencia de usuarios que se convirtieron. Y ahora otra vez empezamos a tratar de ahorrar de alguna forma. Y ahora otra vez empezamos con que soy alto y de ojos celestes. Nosotros,
La habitualidad de nuestro trabajo es con taxis y autos de trabajo, pero cuando empiezan estas crisis así profundas de precio de combustible, aparecen los particulares, que en un primer momento son los autos comunes. Y si la cosa persiste, empiezan a aparecer los muchachos del country. Completamos este dato diciendo que no hay una sola actividad, pero ni una, que en la Argentina hoy día sea lucrativa. Mire lo que pasa con las inmobiliarias. 900 inmobiliarias del área metropolitana han cerrado. Ahora, no tienen la inmobiliaria, la persona que le alquilaba ya no tiene el inquilino y no viene un nuevo inquilino. Es decir, es una cadena de desajustes que se dan en la economía. Bueno, esos trabajadores de las inmobiliarias, por ejemplo, ¿cómo van a hacer para afrontar el alquiler? Ya que estamos hablando de quienes manejan inmobiliarias. El alquiler, el mercado prevé que se haya ido para arriba. El alquiler, bueno, esto es la previsión de inflación que tenemos para este año. Un 40% de inflación. Esto es lo que vamos a tener este año. Bueno, le hablaba de los alquileres, lo tenemos, ahí está. Los alquileres subieron de un 25 a un 34% en el trimestre. Si alguien pagaba 10.000, ya está pagando 13.500. Y así no se puede, no hay manera de resistir. Y llegamos al pan, al bendito pan. ¿De cuántas maneras podemos hablar del pan? Podemos decir el pan de Cristo, podemos pensar en Gardel, aquello de el que riega a Lulú con el champán y no le ha negado a un pobre obrero un pedazo más de pan. Podemos pensar en Neruda, por todos los caminos, con todos los hombres, con todos los hambrientos, iremos a buscarte, por todos los ríos, por el aire, iremos por ti. Le dice Neruda al pan, de tantas maneras, el pan en la mesa, el pan de el padre que le dice al hijo, hijo, pásame el pan. El pan que a veces nos privamos, los que estamos en condiciones seguramente de comprarlo abundantemente, porque queremos perder un poco de kilo y porque la adicción al pan no suele ser buena. De lo único que no podemos hablar del pan es de que falte. No puede faltar el pan, no hay manera de concebirlo. Ahí lo tenemos, en algunos barrios porteños el kilo de pan superó la barrera de 100 pesos. Hablamos del pan, por no hablar de las facturas y de todos los demás, porque ya parece un lujo, por eso no lo traemos a cuento. Miren lo que nuestro compañero Claudio Cardoso conversó hoy sobre el tema. Nos arruinó a las pymes, arruinó al vecino de a pie, arruinó a las familias. No hay plata que alcance, la gente no puede elegir si pagar la luz o comer. ¿Dónde se vio eso? La gente tiene que comer, la gente tiene que vestirse, la gente tiene que poder comprarse un electrodoméstico, tiene que pagar el alquiler, la escuela de los hijos, las obras sociales. No se puede, es imposible. Los municipios no dan abasto, no pueden sostener, obviamente, lo que tienen que sostener, porque la gente no paga impuestos. ¿Quién va a pagar impuestos? Si primero tenés que decidir si comes o si pagás la luz. Es imposible. Eso, que hay tanto circo, como decía Carlos Pañi. Un ministro, tremendo ese, no sé si me animo a decírtelo, hablando de estos cuadernos. Se dice. Si no hay pan, que haya circo. Si no hay pan, que haya circo. Durísimo. Durísimo. Digamos, Y el circo es el mecanismo de defensa del actual gobierno, porque de pan no puede hablar si se lo está quitando de la mesa a los argentinos. ¿Cuánta gente no come pan? ¿Cuánta gente come menos pan? El pan, que además es para engañar el estómago, el que viene de condición humilde, lo sabemos muy bien. El pan con algo adentro, mínimo aunque sea, una feta de mortadela, lo cerramos y a nosotros nos parece un bocado excepcional. Bueno, millones de personas están pensando cómo poner el pan en la mesa mañana. Y esto es una responsabilidad permanente de quienes están a cargo de nosotros. Hay valores que no se les pueden disparar. Por ejemplo, el del pan. Cuando le digan que le van a eliminar la retención del trigo, que le expliquen cómo van a hacer para mantener el precio del pan, no a un precio internacional europeo, sino al precio de acá adentro. Es así. El pan es una responsabilidad de las más importantes. Se come menos pan,
se consumen muchos menos alimentos. ¿Cuál es la calidad de la alimentación de los argentinos hoy día? Diga que tenemos consejeros como los militantes del ajuste, como los sectores que usted conoce periodísticamente, que pueden darnos algún buen consejo. No es aquel famoso de a falta de pan, no. En todo caso, la ingeniería televisiva puede permitir este magnífico consejo para que no nos quejemos del precio del pan. Vamos a recalentar pan, tratar de salvar pan del fin de semana. Y encontré dos métodos en realidad en internet. Uno involucra a un horno y otro a un horno microondas. Hay que mojar el pan para humectarlo y después el pan meterlo en el horno. Así que vamos a arrancar mojando este pan. Lo mojo de un lado y lo mojo del otro. Y ahora nos vamos al horno. Horno al máximo, 230 grados. Vamos a poner el pan. Ya tenemos el pan que trajimos del horno, 5 minutos. Primero lo humedecimos y ahora vamos con el otro pan, el que tiene que ver con el microondas. Hay que humedecer un trapo, hay que envolver el pan y 15 segundos en microondas. No está duro, pero está medio gomoso, que es lo que yo esperaba. Seguramente porque él piensa que estas son buenas ideas, es que Marcos Peña ha llegado a la conclusión de que todo lo que prometieron en la plataforma electoral del 2015 ha sido cumplido. Aunque usted no salga de su asombro, aunque quede pasmado frente al televisor y digo, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Que Marcos Peña dijo que cumplieron con todo lo que habían prometido, con toda la plataforma electoral. Entonces usted tiene todo el derecho de dudar de lo que le digo. Y es bueno que lo escuche el propio Marcos Peña. ¿Tenés que hacerte algún reproche o ustedes se hacen algún reproche en cuanto a aprendizaje? Yo creo que es un aprendizaje. Más que el reproche tiene que ver con, claramente solos no se puede hacer esto. Y o por acción o por omisión o por errores de señales, por ahí dimos la sensación en algunos momentos, tanto con la dirigencia, pero sobre todo también con la sociedad. Y por eso también nosotros queremos que esta campaña, ante todo, también recupere protagonismo el ciudadano, que quiere ese cambio y que es preexistente a nosotros, digamos, ¿no? Si le dijeran a Marcos Peña que por cada mentira le sale una cana, viendo cómo derivó de hace 3 años ahora, ¿se detendría? Sería bueno decírselo. Puede tener alguna relación una cosa con la otra. ¿Cómo le puede decir a la gente? ¿Cómo tiene el tupé? ¿Cómo se anima? ¿Cómo tiene esa osadía de decir nosotros cumplimos la plataforma electoral y todo? Le vamos a recordar pequeños detalles para que usted pueda cotejar lo que dijo Peña con la realidad. Entonces necesitan asustar a la gente, entonces le dicen cuidado con el PRO o cambiemos, te vienen a quitar. Digo, no vamos a quitarle la ayuda a nadie, acá es al revés, venimos a darle la oportunidad de volver a trabajar. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Siempre me calentó la mentira. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Es inaguantable. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Siempre me calentó la mentira. Nos vamos a embuchar de dólares porque la Argentina tiene mucho para crecer. Es inaguantable. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. Siempre me calentó la mentira. Asegurarle a nuestros jubilados que, más allá de que estamos comprometidos a bajar la inflación, mientras ese proceso avance, ellos no se van a ver perjudicados por la inflación. No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Está bueno que se pueda ver, que en todos los canales abiertos. Más vale que está bueno que se pueda ver. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí. Es inaguantable. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Es inaguantable, esas son las dos palabras, es verdad. Pero también lo que dijo Marcos Peña. Y es insoportable para la vida de un ciudadano que quiera estar mentalmente bien, no enfermarse. Lo de Clarín. Usted leyó el título de hoy, vamos a analizarlo juntos. Usted oblíguese a pensar, trabajemos de ciudadanos todos, incluso los que son partidarios de Macri,
también aquellos que aún reciben el diario Clarín y que todavía piensan que si lo dijo el diario debe ser cierto. A uno le pasó también creer en los diarios. Mire este título, vamos a analizarlo. Frenético cruce de llamadas, nos aproximamos por favor, entre Cristina y Bernie tras la muerte de Nisman. Deténgase ahí, le pido a Leandro, en instantes vamos a estar también con el discurso de Labaña, como les decía, que no guarda relación por supuesto con esto. Frenético cruce de llamadas entre Cristina y Bernie tras la muerte de Nisman. Ese es un título de hoy. ¿Qué están diciendo? Primero, un disparate sería que Cristina y Bernie no hubiesen hablado esa noche. Pero además, ¿a qué vuelven? A que a Nisman lo mataron y que lo mató Cristina, porque de otra manera, frenético cruce de llamadas. ¿Qué le está significando al lector esto, salvo avivar su odio? Contribuir a la imbecilidad si es que alguien entiende que esto tiene relevancia. También es verdad, analicemos esta otra parte, es una demostración de debilidad, porque entre las escuchas de Báez, que los dejaron pedaleando en el aire, entre las escuchas que han presentado de lo de Ezeiza con Eduardo Valdés, por ejemplo, y con algún abogado, con todo eso han quedado cada día peor. Y salen con esto ahora. Ojalá que sea una demostración de debilidad, de que ya no saben qué hacer, qué rumbo habrá que tomar para que las mentiras se puedan recrear y que prosperen y que los ayuden. Nisman vuelve. Con muy buen tino, Lautaro Maislin fue a conversar con Pablo Dugan, que es un colega que se tomó el trabajo de estudiar todo el expediente, de leerlo 700 veces y sacar un libro que es un veredicto, que es definitivo, respecto a lo que nosotros pensamos desde el primer lunes, antes de las 24 horas, que Nisman se había suicidado. Aquí está la nota. Pablo, ¿cómo tomaste la tapa del diario Clarín del día de hoy que dice frenético cruce de llamadas entre Cristina y Bernie tras la muerte de Nisman? Parece el un alto ahí, pido disculpas. Vamos a Labaña y enseguida volvemos con este material. La confirmación de Labaña como candidato a presidente. Ni con Macri ni con Cristina, presidente debo ser yo, más o menos dice Labaña, en tanto candidato. Volvemos a lo que era la columna. Ese frenético cruce de llamadas entre Cristina y Bernie tras la muerte de Nisman es el bochornoso, absurdo, incomprensible, inédito título de hoy de Clarín. Hay que leerlo, hay que prestar atención y pensar de muchas maneras por qué lo hicieron. ¿Será porque no tienen nada? ¿Será porque ya no saben qué mentir y tienen que recurrir a las viejas mentiras? ¿Será porque Cristina con Alberto Fernández han crecido demasiado en las encuestas? ¿Será porque no pueden vivir sin hacer daño? ¿Que no teniendo una mentira mejor a mano tuvieron que utilizar una vieja? Volvamos a lo de Nisman. Estábamos presentando la nota con Pablo Dugan, el autor de un libro que determinó para mi manera de ver las cosas que hasta Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, se retirara de la querella, nada menos ella que tanto daño hizo en pos de esa querella, se fue, como si al terminar de leer el libro dijera, no puedo seguir con este zafarrancho. Pablo, ¿cómo tomaste la tapa del diario Clarín del día de hoy que dice frenético cruce de llamadas entre Cristina y Bernie tras la muerte de Nisman? Parece el día de la marmota. Es como ya está, ¿no? Ameo hizo un meme del día de la marmota. No, es increíble. Pasa que Clarín trabaja con las tapas, ¿no es cierto? Lo raro sería que no hubiera frenéticas llamadas. Hubo un montón de llamadas y esta era una emergencia muy grande. Era la muerte de un fiscal que 4 días antes había acusado de un delito gravísimo a la Presidenta de la Nación. ¿Quién más que Cristina tenía que estar interesada? Y esto te demuestra que Cristina estaba súper interesada en que Nisman estuviera bien, porque evidentemente era un problema que a Nisman le pasara algo. Por lo tanto, contrariamente a lo que quiere demostrar Clarín, de que esto es extraño, raro, absurdo y demás, es todo normal. ¿Crees que si no hubiese habido llamadas telefónicas entre Cristina y Bernie, hoy Clarín podría haber durado extraño? ¿No hubo llamadas entre Cristina y Bernie? Y hubiese sido una buena etapa, porque claro que hubiese sido
sido extraño eso. Eso hubiese sido muy extraño. Como la presidente durmiendo plácidamente mientras el tipo que la acusó falsamente de un delito aberrante, gravísimo, siniestro, a la presidenta de la Nación en ejercicio, dormía plácidamente y el secretario de Seguridad estaba en su casa también rascándose. No, por esto era una conmoción pública. Es así. Comparto palabra por palabra. Volvamos a la tapa de Clarín, a la otra maldad, a la otra infamia. Usted sabe cómo lo persiguen al Papa, y ni hablar de cómo la han tenido contra el doctor Zaffaroni. Ahí está el jurista más importante del país y el primer Papa latinoamericano, argentino, algo que quizá no se repita mientras estén vivas las personas que hoy día han nacido. Bueno, ahí está, jueces polémicos en una reunión con el Papa. Invitaron a todos los jueces. Estaban los que a Clarín y a Mañeto no le gustan y estaban otros jueces que sí les encantan a ellos. Pero ellos querían esta foto. Porque a los que hay que dañar, a los que hay que apuntar, parece mentira, ¿eh? Un país que llega a tener a un hombre de su nacionalidad como Papa y lo combate, lo persigue, miente sobre él, lo hostiga de todas las maneras. Cuando digo que Clarín es el diablo es en función también de ese tipo de ataques. De verdad, es tan absurdo, tan inexplicable, porque el Papa allí lucha por algunas cosas, como por ejemplo que no haya neoliberalismo sobre el mundo, porque él advierte claramente la desgracia que esto ha provocado. Y porque además toma nota recurrentemente de lo que pasa en la Argentina y de lo que pasa, por ejemplo, con la justicia, el Papa. La oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Era un encuentro panamericano de juristas el que había en el Vaticano y por eso el Papa estaba hablando, pero con una clara referencia a lo que sucede en la Argentina en particular, pero también a la región. Hemos hablado de Clarín, el periodismo dominante. Hemos hablado de la justicia que merece ese comentario del Papa. Anoche ADN hizo un brillante informe, 2 minutos que no tienen desperdicio, sobre lo que es esa alianza del periodismo y de la justicia para hacer daño, para mentir, para estigmatizar, para perseguir, para envilecer la vida de la República. El juez Ariel Lijo acaba de disponer la declaración indagatoria del ex número 1 de la AFI, Oscar Parrilli, por considerar, escuchen bien, que encubrieron y protegieron al entonces prófugo Esteban Ibar Pérez Corradi, el prófugo más buscado de la Argentina. Bueno, acá están Graciela Ocaña y Daniel Santoro. Pero Graciela Ocaña, esto se inició por una denuncia tuya, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Sí, claramente se veía el accionar de protección a Pérez Corradi. Por eso yo he dicho que Pérez Corradi ha tenido protección política todo este tiempo. Obviamente el encubrimiento es grave. Un fallo, yo creo que histórico y único en democracia. Hoy el juez Ariel Lijo procesaron por encubrimiento agravado al ex jefe de la Inteligencia Nacional K, Oscar Parrilli, por proteger a un ex prófugo del narcotráfico internacional. Graciela Ocaña, que tuvo acceso a estas escuchas. Usted sabe que yo hice la denuncia respecto de la falta de acción de Parrilli. ¿Lo que diría Alfonsín cuando un jefe del servicio de inteligencia
como que se queda con 2 informes que, de haberlos hecho públicos, hubiesen sido como una pieza fundamental para encontrar al prófugo más importante del país. ¿Qué hubiese pensado Alfonsín de ese secretario de inteligencia? Bueno. Judicial en C5N en una causa de encubrimiento a Pérez Corradi, amplía Vanessa Petrillo. La decisión del juez federal Ariel Lijo, en la cual sobreseyó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli. Es brillante. Políticos como, por así llamarlo, porque la palabra política es más seria, Ocaña. Medios de comunicación, ustedes los vio, y lo que llamamos justicia. La decisión había sido tomada por la Cámara, después vuelve al Hijo. Así estamos. Y así juegan permanentemente. Contra Ramos Padilla, ¿quiénes son los que juegan? El Grupo Clarín, algunos jueces como Bonadío, y por supuesto los políticos que denuncian a Ramos Padilla como Carrió y Oliveto. Lo mismo, pero todos los días de nuestra vida es lo mismo. Mire el revés para Bonadío de hoy. Autorizan a Ramos Padilla a escuchar los audios de la causa en su contra. Mire cómo será la cañada si el gato la cruza al trote, que el que jugó bien en este tema ha sido Miguel Ángel Pichetto, porque él es el presidente ahí en Magistratura, el Consejo de la Magistratura, y tomaron esa decisión porque fue Ramos Padilla a pedir las escuchas por las cuales lo incriminan y le dijeron que no, que Bonadío había dicho no se las den. Esto es lo que está sucediendo. Mientras tanto, hay una contraofensiva de Stornelli que también involucra a Bonadío. Busca desactivar lo de Dolores e imputar a Ramos Padilla. Clave contra causa de Bonadío por complot. El Consejo pone en la mira a casación por la competencia. Mire, eso es lo que sobre este tema ha dicho nuestro compañero Gabriel Morini en ámbito financiero, lo que ha escrito al respecto. Si lo tenemos, valdrá la pena. Ahí está. Ahí lo tenemos a Gabriel Morini en ámbito financiero. Está la contraofensiva. A ver qué más dijo, porque estaba la explicación. Es todo un armado, por lo cual, aunque parezca mentira, ya nada parece mentira en la Argentina, terminaría Bonadío poniendo una causa contra Ramos Padilla. Así se juega. Y participan todos. Juegan Carrió, Oliveto, Bonadío, Stornelli, Clarín, Mañeto. La misma bolsa. Mire lo que pasa con la justicia cuando hablamos de personajes como Garabano. El ministro ha tenido la increíble osadía de hablar de AMIA, con todo el daño que le hizo a la causa del encubrimiento de la voladura de la AMIA. Garabano reclamó más atención al juicio AMIA. No, esto no es viejo, no es de los otros juicios. Cuando él jugó en contra y traicionó a los familiares de las víctimas y a las propias víctimas. El ministro de Justicia, Garabano, lamentó que haya pasado, debe decirse inadvertido, el desarrollo del nuevo juicio oral y público por el atentado contra la AMIA. Tan solo para quitarle una vez más la careta a Garabano, que ahora habla de este juicio que tiene que ver con la Trafik, que es un derivado de lo que fue el juicio de la AMIA. Escuchemos a Diana Malamud hablando de Garabano. Preocupados por la presión que el gobierno está ejerciendo sobre seguramente el tribunal, que tiene que dictar una sentencia. Ha habido presentaciones directas, ¿no?, de parte del ministro Germán Garabano, el ministro de Justicia, respecto de salvar a algunos de los imputados, como el caso de los exfiscales Muren y Barbacchi. Acá en Comodoro Pi, en las audiencias, vemos desfilar asesores de Garabano en cada una de las audiencias, abrazándose con los imputados. Digo, esto es presión directa, ¿no? Lo que está ocurriendo es un escándalo. Es lamentable que la prensa no tome. Sí, era un escándalo, es un escándalo. Garabano lo es. Volvemos a La Baña y en el retorno, si nos dan los tiempos, hablaremos del tema colectoras.
La parte final de nuestra columna tiene que ver con las colectoras, porque es altamente demostrativo de lo que este gobierno es capaz de decir, de mentir, y lo que el periodismo cómplice es capaz de apañar, de encubrir, de ocultar y hasta de estimular, si es que le llegase a convenir a este gobierno. Cualquier cosa pueden hacer. Pero esto, anoche lo miraba Gustavo Silvestre, después ADN, es algo que indigna demasiado, porque el decreto contra las colectoras es del 11 de abril de este año. Boletín oficial de la República Argentina, partidos políticos, etc. Estaban prohibiendo las colectoras, lo hacían en nombre de la democracia y de la transparencia. Mire, algunos de los considerandos que hemos apartado de este decreto, para que lo pueda ver con claridad, que la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como listas colectoras, genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, que ello conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno. Y algo más, siempre hablando desde el lugar del presunto decoro institucional, que en consecuencia, dice el decreto, resulta preciso delimitar claramente los alcances de la posibilidad de realizar adhesiones de boletas, armonizando el ordenamiento jurídico a los fines de evitar la confusión en el electorado y promoviendo la transparencia en los procesos electorales. Mire, en esos días Macri hablaba así de las colectoras. Modificar el sistema electoral, o sea, basta de estas listas que es acoples o como las llaman, colectoras, candidaturas múltiples, que claramente no ayudaban a respetar la decisión democrática del pueblo. Eso es lo que pensaba. Bueno, todos ellos en el gobierno, Adrián Pérez, Michetti, cada uno hablaba contra los colectores porque esta era la orden. Pensaban que no los iba a servir, que electoralmente les podía dar contra, y ahí nomás se mandaron un decreto con la misma facilidad con la que Macri se mandó un decreto para que su hermano dijera que tiene en algún lugar del mundo 36 millones de dólares y Caputo 60 y Mindlin 70, 200 millones de dólares entre los tres, con un decreto, nada más. Y después algunos hablan de, cuando preguntan por la corrupción, preguntan por la anterior, la presunta. Y esta que se ve, que se palpa, que se puede apreciar, para la que ni siquiera hacen falta jueces, no se advierte. Bueno, con un decreto igual, dijeron que las colectoras no iban más. Muy bien, ahora ¿qué es lo que dicen? Exactamente lo contrario. Tan solo una demostración del inefable Marcos Peña. Si uno dice, hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia, es una discusión que ha pasado en muchas provincias, son dinámicas provinciales que exceden la dinámica nacional, que en una elección desdoblada por ahí parecerían más naturales, en una elección local unificada parece más raro. Artificial, sí. Pero me parece que si al final del día, de vuelta, hoy por hoy son hipótesis, hay más candidatos a presidente que quieren apoyar nuestra candidata a gobernadora, y con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no sé, no me parece una cosa de estas que hablábamos antes, no me parece atajos, no me parece una discusión que altere la previsibilidad, digamos, ¿no? Que altere la previsibilidad. Andaba buscando alguna palabra para cerrar y la cerró con cualquiera. No tienen decoro, carecen de credibilidad y seguramente no pueden salir de eso, están como atrapados y quieren modificarlo todo para ver si ganan las elecciones en los números. También hay que hacer algo por la gente, por la verdad, por la decencia, por la cultura, por la ciencia, para poder ganar elecciones. Y nada de eso han hecho. La columna vuelve mañana, si Dios quiere, pero el diario sigue ahora mismo con Agustina Rivas.